Bueno, como comenté anteriormente, vamos a hablar sobre los derechos humanos, que es una de las piezas principales para comprender nuestro trabajo como acompañante terapéutico y sobre todo para comprender, ayudarlo y que pueda alcanzar el máximo desarrollo personal. Debemos saber sobre los derechos humanos si vamos a ser acompañantes terapéuticos. Bueno, principalmente porque la salud integral es un derecho básico en todas las personas. Como si pudieron ver las diapositivas de la clase anterior o el texto de la clase anterior, la salud integral no es solamente la ausencia de enfermedad física, sino que tiene que ver con un bienestar social, físico, fisiológico, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de desarrollarse. Todo eso implica la salud, no solamente no estar enfermo o tener un diagnóstico. Por otro lado, tenemos que ayudar a los pacientes a que conozcan cuáles son sus derechos en el caso de que no los conozcan. O de que alguien les diga que no pueden hacer determinadas cosas. Por ejemplo, si tenemos un paciente y no lo dejan estudiar o se le niega el trabajo, obviamente depende del caso a caso, nosotros debemos ayudarlos e incentivarlos a que puedan desarrollarse plenamente. Y hay muchísimas ocasiones en donde relacionarse con otros, ir a la escuela o realizar algún trabajo son pilares fundamentales para que la persona pueda mejorar, sentirse mejor y avanzar en un tratamiento. También suele suceder que hay ciertas patologías o situaciones en donde muchas veces el paciente no sabe lo que le corresponde y hasta dónde puede llegar y qué es lo que puede hacer. Sobre todo en patologías que tengan que ver con la demencia o la adultez, esquizofrenia o adicciones. Como decía, hay siempre un caso a caso, todas las situaciones no son iguales, pero en los tratamientos muchas veces está indicado que se puede manejar dinero, que el sujeto se puede manejar libremente y sin embargo, desde mi experiencia como acompañante o de casos que sé, la familia o incluso a veces los mismos pacientes como que no saben que les corresponde poder desarrollarse libremente. Entonces, bueno, no queda de más remarcar esta situación como acompañantes terapéuticos. Si un paciente quiere estudiar y se ve posibilitado a hacerlo, hay que alentarlo y que siga su camino, ¿no? O lo mismo si quiere trabajar y vemos que tiene todas las posibilidades, hay que alentar y perseguir el desarrollo personal de que el paciente pueda seguir su propio desarrollo personal. Y esto, bueno, un poco se relaciona del todo con el tercer ítem, que si los pacientes se encuentran en el pleno ejercicio de los derechos humanos, ahí vamos a poder hablar de posibilidades de crecimiento personal y bienestar, que es un poco de lo que se trata la salud. Bueno, ¿y qué son entonces los derechos humanos? Son aquellos que se relacionan con la dignidad de todas las personas. Sin ellos, es muy probable que no nos podamos desarrollar plenamente en lo que respecta a las capacidades y necesidades que tiene un sujeto. Repasando un poco cuáles son, encontramos el derecho a la alimentación, al descanso y al tiempo libre, a la educación, expresarse artísticamente, formar una familia, la libertad de expresión, la libertad en sí, no ser discriminado, vivir en paz, el trabajo, la salud, profesar una religión, tener una vivienda propia o digna, básicamente un espacio donde vivir,
la posibilidad de vivir en comunidad y reunirse, la posibilidad de participar políticamente, ya sea en un partido político, militando o simplemente con el derecho al voto. Cuando hablamos, por ejemplo, del trabajo, que sea un trabajo también digno, que tiene la posibilidad de asociarse a un gremio, son todas cuestiones que implican el desarrollo personal, como habíamos dicho, y de alguna manera la salud. Una persona saludable es una persona que pueda relacionarse con los otros, que tiene intereses como puede ser la religión, una expresión artística, tiene un poco que ver con eso. Y en los acompañamientos terapéuticos o en pacientes o en personas que están afectadas mentalmente o físicamente, estas cosas no se dan del todo. Anteriormente las personas que estaban muy mal psíquicamente, como que se les era negado votar o creían que no podían hacerlo. Y bueno, como vamos a ver más adelante, la ley de salud mental indica que tienen todo el derecho a ejercer su participación política. O por ejemplo, no ser discriminados en personas con patologías muy graves. La verdad que es algo que se siente bastante, que no quieran tomar a alguien porque está loco, o mismo la sociedad que ha excluido durante muchísimo tiempo y aún lo sigue haciendo a las personas afectadas mentalmente o a las personas que están, personas con situación de discapacidad. Entonces, bueno, son todos puntos que se súper relacionan con lo que es la salud, lo que es el padecimiento físico y mental. Y bueno, por eso no está de más como futuras acompañantes terapéuticas que bueno, y a partir de ahora intentaré ser un poco breve porque es lo más teórico y es un poco más aburrido. Pero, ¿cómo es que nacieron los derechos humanos? Básicamente el hecho fundamental por el cual nacen es luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de todos los crímenes que se cometieron durante lo que fue el fascismo y el nazismo. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, recordar los campos de concentración, la cantidad de muertes, la discriminación hacia los judíos, todo ese tipo de cuestiones fueron fundamentales para que todos los estados se organizaran y se garantizaran derechos mínimos, como para que no vuelva a suceder una situación así. Este fue uno de los motivos por los cuales se fundó la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU. Y luego de unos años se plasmó un documento que se llamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ahí se establecieron, bueno, la larga lista de derechos de las que hablé anteriormente. De hecho, yo solo nombré algunos, pero si no me equivoco son algo de 30 o más. E inclusive se van actualizando y a medida que avanzan las sociedades se van consiguiendo nuevos derechos. ¿Y cuál es el papel del Estado a todo esto? Tiene la obligación de respetarlos, es decir, que no tiene que impedir que las personas disfruten sus derechos. Tiene la obligación de protegerlos, es decir, que si alguien quiere interferir en que las personas gocen de sus derechos, tiene que garantizarlos a partir de pactos y tratados. Tiene la obligación de que se cumplan o se garanticen, por eso mismo existe la salud pública, la educación pública, existen esos aspectos que permiten que se garanticen de alguna manera o en alguna medida los derechos básicos. Y tiene la obligación de promoverlos, es decir, la obligación de que se difundan, de realizar políticas públicas, desde lo legislativo, de sacar leyes para que se garanticen, de reglamentarlas. Bueno, ¿y cuáles son las características de los derechos humanos?
las voy nombrando. Son integrales e indivisibles, inajenables y universales, exigibles, históricos y progresivos, irreversibles y transnacionales. Ahora voy a pasar a explicar un poco qué significa que sean inajenables y universales. Como también está expuesto en la Declaración de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y en derecho. Y ya los tenemos por el solo hecho de haber nacido. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser universales no discrimina a nadie, ya sea por su raza, por su religión, por su edad, por su género, por su condición física, y que nadie puede tener más o menos derechos. Claramente en la sociedad actual notamos que hay personas que tienen como más derechos que otras, y que en todo caso, si alguien tiene más derechos que otros, hay que ver, ya no serían derechos, sino que sería un privilegio. Claramente muchas personas tienen diversos privilegios, no todos tienen acceso al trabajo, no todos tienen la alimentación exactamente garantizada, pero bueno, ese siempre vamos a encontrarle las dificultades de que es un hecho problemático que no se puedan garantizar todos los derechos, pero por lo menos están expuestos y es algo que debe exigirse y que la sociedad debe exigir. ¿Qué significa que sean integrales e indivisibles? Que los derechos no pueden garantizarse si no se garantizan los demás. O sea que si se vulnera un derecho, se van a vulnerabilizar algunos otros. Por eso es que también todos los derechos humanos están como íntimamente relacionados. Como se dice acá, no se puede garantizar el derecho a la educación sin el derecho a la alimentación. No se puede pensar sin comer. Esto también quiere decir que no hay un derecho que sea más importante que el otro, sino que todos son importantes por igual. Es decir, que no son jerarquizables. Son exigibles también. Como dije anteriormente, cada vez que se vea vulnerado un derecho, la sociedad tiene todo el derecho a reclamarlos. Y de ahí la importancia de que todo el mundo los conozca, porque como dice la frase, nadie reclama una herencia que no sabe que no tiene. Son históricos y progresivos, es decir, que son el resultado de luchas de diferentes sectores sociales a lo largo de toda la historia. Todo lo que tiene que ver con el derecho a la discriminación, ya sea de personas homosexuales o personas negras, tiene que ver con una lucha de esos sectores durante muchísimo tiempo, de marchas, de asociaciones, todo lo que tiene que ver con la justicia. Como vamos a ver con la ley de salud mental, que las personas con padecimiento mental tengan una ley, fue el resultado de la lucha de las organizaciones de psiquiatras y psicólogos. Y como dije anteriormente en una oportunidad, los derechos se van conquistando y se resignifican y se amplían, o sea que constantemente se van agregando otros derechos, se amplían, tienen otro significado, son irreversibles también. Una vez que un derecho humano es inherente a la persona, no se lo puede sacar. Un derecho humano no puede dejar de ser un derecho humano porque al Estado se le ocurra, porque está por encima de ellos y no dependen del lugar en donde estén. Además, si se ponen a pensar que un derecho humano de pronto deje de serlo, también afectaría todos los otros, porque como dijimos anteriormente, son inajenables e irreversibles. Así que bueno, eso es un poco la explicación, porque además entraría en contradicción con otra característica, que son históricos y progresivos, y en todo caso también se pueden exigir. Así que es imposible que un derecho humano deje de serlo. Y por último,
son transnacionales. Que una vez que un derecho humano, como decía, una vez que un derecho humano ha sido formalmente reconocido, ya no se puede revocar, no importa en qué lugar del mundo se esté. Así que bueno, como vimos, todas estas características están relacionadas entre sí. No puede haber una característica que no se relacione con la otra. Y por lo tanto, todos los derechos humanos también se relacionan entre sí, como dije anteriormente. ¿Qué implica la violación de los derechos humanos? Claramente, si bien no estaba desarrollada aún la declaración que largó la ONU, todo lo que sucedió durante la Guerra Mundial fue una violación de los derechos humanos. Así se puede considerar. Y aparte implica una obligación a cargo del gobierno, ya que como dijimos anteriormente, él debe respetarlos, garantizarlos, promoverlos y él es el único que puede violarlos. Las ofensas a la dignidad de la persona pueden tener muchas fuentes, pero no todas técnicamente son violaciones a los derechos humanos. El único que puede violar los derechos humanos es el Estado. Y puede hacerlo por dos maneras. Por acción o por omisión. Ya sea haciendo algo que directamente ataque a los derechos humanos, como lo fue la dictadura militar, donde se conocieron los hechos de tortura y vinieron directamente por parte del Estado, por el gobierno de facto. Y otro caso es por omisión, cuando el Estado no acciona para que los ciudadanos puedan acceder a los derechos humanos. Como dice acá, cuando no se establece políticas educativas, cuando no prioriza la salud, cuando no garantiza la alimentación. Bueno, y cerrando este tema, y ya en la última diapositiva, voy a hacer las últimas aclaraciones. Como un poco se nombró anteriormente, no todo abuso contra una persona ni violencia es, en sentido estricto y técnicamente, un atentado contra los derechos humanos. Pueden ser crímenes, pueden ser muy graves, pero si es de forma particular, no es una violación a los derechos humanos. Porque recordemos que los únicos que pueden violarlos son los estados. En todo caso, si el Estado no actúa desde la justicia para condenar a quien realizó un atentado contra la salud, la integridad o la vida de alguien, ahí sí podemos considerar como que se están violando los derechos humanos. Así que bueno, esto es un poco lo que hablamos cuando hablamos de derechos humanos. Seguramente se les ocurran 1000 violaciones a los derechos o 1.000.000 de situaciones en donde uno cree que no se actúa con justicia, pero la realidad es que es un tema muchísimo más complejo en donde, como dijimos, al ser indivisibles, muchos derechos se entrecruzan e inclusive podemos entrar en millones de situaciones que son contradictorias entre sí. Así que bueno, este curso también deja como reflexiones y también deja pensando en que hay situaciones en donde no todo es blanco y negro, blanco o negro, perdón, pero bueno, por lo menos desde lo ético y desde lo que yo intento dejar en el curso, es que siempre a la hora de trabajar, ya sea con cualquier tipo de patología, que siempre tengan presente cuáles son los derechos de la persona. No solamente los derechos humanos, sino que en la medida de lo posible también conozcan cuáles son otros tipos de leyes que los amparan. No puedo darles todas las leyes que podrían serles útiles, porque el curso tendría que durar mucho más o ser una carrera, e incluso yo teniendo prácticamente una carrera no se alcanza a saber todo. Pero bueno, en la medida que vayan surgiendo situaciones puntuales como trabajadoras o
o a ustedes mismas, saber que existe la ley de los derechos del paciente, siempre deben tener un consentimiento informado, que existen las leyes de educación y que bueno, que existen un montón de recursos y leyes y reglamentaciones que sirven para que los derechos de las personas y de los pacientes no se vean vulnerados.